El Real Oviedo ya tiene nuevo entrenador tras la salida del Real Oviedo, del banquillo del Real Oviedo de Guillermo Almada, tras no renovarle el contrato y por tanto despedirse de la afición carballona. El Real Oviedo tenía que escoger a un nuevo técnico, a un nuevo entrenador, y el elegido, el nombrado, ha sido Julián Calero, procedente del Levante. Fue despedido en este último curso del equipo valenciano. Un Julián Calero que tuvo su cuota de protagonismo en el Levante, donde hizo cosas muy bien, logró subir y hacer campeón de esa segunda división al Levante, lo subió a primera en una situación que a nivel económico podemos decir que no era la más esperanzadora, y a pesar de todo ello fue capaz de subir a un equipo que a priori no era gran favorito. Lo hizo y realmente bien, cambiando cosas de su fútbol. Un entrenador que ha pasado por diversos equipos, también estuvo en el Real Oviedo, llega a la capital del Principado 10 años después de haber estado en el Real Oviedo como mano derecha de Fernando Hierro, esta leyenda del fútbol español. Si recordáis, estuvo en esa campaña 16-17 y ahí Julián Calero era esa mano derecha de Fernando Hierro. Un Calero con una experiencia, con un bagaje, con un entrenador como mínimo asentado en la segunda división y con un buen cartel. Llega con una victoria de ser un entrenador que ha tenido o que ha hecho cosas muy bien en la segunda división del fútbol español. Uno de esos entrenadores que probablemente estaban más cotizados en la segunda división como mínimo, y que llega a un equipo que a priori es uno de los favoritos para volver, para regresar a esa primera división. En el vídeo de hoy repasaremos la figura de Julián Calero, por los equipos que ha pasado, daré mi opinión, un breve comentario, y al final del vídeo echaremos un vistazo a lo que ha sido esa rueda de prensa de Calero, el que ya es nuevo técnico del Real Oviedo. Así que empezamos a repasar su trayectoria en los banquillos. Como decía, estuvo tiempo siendo el segundo de Fernando Hierro, pero antes de eso fue entrenador en categorías bastante bajas. Lo tenéis aquí, estuvo en la tercera división mexicana con el México Fútbol Club, luego en la tercera división española con el Parla, que disputó los playoffs de ascenso. Se marchó en la 12-13 al Alcorcón B, también en tercera división, en la 13-14 en el Atlético de Pinto, también en tercera división, y ya luego pasa a ser primer entrenador, ya que en la 16-17 está con Hierro, ¿no? Con Hierro en el Real Oviedo, lo tenéis aquí, temporada 16-17. Es destituido Fernando Hierro, pero él tiene una importancia en ese engranaje, en esa estructura, en ese entramado, ya que es un entrenador, perdón, en el que confía Fernando Hierro, en el que le da ciertas llaves a la hora, por ejemplo, de hacer los típicos vídeos antes de los partidos. Pues él tiene su cuota de protagonismo en diferentes aspectos dentro de ese trabajo táctico. Pues le da importancia, ¿no? Le da importancia a Fernando Hierro, este importante nombre dentro del fútbol español, ya que le dio mucho a ese Real Madrid y también a esa selección española, ¿no? Un Julián Calero que ya en la 17-18 se marcha a la segunda división B, en concreto al Navalcarnero, luego al Rayo Majadahonda en segunda división B también, y le surge el proyecto del Burgos en la segunda división, donde logra subirlo a la segunda división, logra pasar de ser entrenador de segunda división B ya a fútbol profesional, volvía al fútbol profesional, pero esta vez ya como primer entrenador. En la 21-22 lo hace bien, y en la 22-23 pues también lo hace bien con el Burgos. De hecho, en esas dos temporadas el Burgos está más cerca de los puestos de playoff, sobre todo en la 22-23, que de los puestos de descenso, y es un entrenador que logra cuajar y hacerlo realmente bien en el equipo que en ese momento pues estaba, por ejemplo, el director deportivo, el oviedista Michu. Ya en la 23-24, bueno, ¿qué pasa? Termina 22-23, no renueva con el Burgos, pensando que a lo mejor le podía surgir una opción interesante. No la acaba de surgir, y en septiembre llega al Cartagena, que estaba a 4 puntos de la salvación, era alcoholista, y dice: oye, que te quiero como entrenador. El equipo le cuesta arrancar, creo que exactamente se va, en la primera vuelta está a 8 puntos de la salvación. Y a partir de la segunda vuelta, Julián Calero dice: esto tenemos que cambiarlo radicalmente ya, inmediatamente, y el equipo logra una salvación milagrosa, las cosas como son. Deja ahí el Cartagena, el Levante que se fija en él, un Levante que, por cierto, venía
Creo que en esa temporada 23-24 de rozar el ascenso a Primera División de la mano de Javier Calleja, son eliminados en la final de los playoffs, llega Julián Calero y a la 24-25 sube, hace campeón al Levante. Increíble el desempeño de Calero como técnico en ese Levante. Hablaremos sobre esos pequeños cambios que pudo implementar en el equipo valenciano. Y a la 25-26 no está mucho tiempo, al final son pocos partidos, ¿no? Estamos hablando de muy poquitos encuentros, 15 en concreto. Apostando muchas veces por ese 4-4-2 como estáis viendo en pantalla, y un Levante que sumó 3 victorias en esos 9 partidos, 3 empates y 9 derrotas, ¿no? Este fue un poquito el balance a nivel de números de Julián Calero, un entrenador de 55 años, madrileño, que luego hablaremos sobre su cuerpo técnico, y que llega a la capital del Principado. Como decíamos, también echaremos un vistazo a esa rueda de prensa que ya ha dado junto a Martín Peláez y al director deportivo del Real Oviedo, y un Julián Calero que llega a este Real Oviedo con una visión diferente a la que tenía Guillermo Almada sobre cómo ve el fútbol, sobre cómo se lo imagina y sobre ese inventario, ¿no? Creo que es un inventario diferente. Es curioso porque el Real Oviedo en los últimos mercados viene apostando generalmente por un entrenador que apuesta muchas veces por ese juego posicional, por ese juego de tener la pelota, de tener posesiones largas, y creo que Julián Calero exactamente no es eso. Tengo que decir que no es el entrenador que más he visto, pero por lo que he escuchado y por lo poco que he visto, podemos decir que Julián Calero no es ese perfil de entrenador que busca sí o sí el tener la pelota. Creo que también es importante entender que ha sido diferente lo que ha querido cristalizar sobre el terreno de juego en su etapa en Levante que, por ejemplo, en la etapa de Burgos y de Cartagena, ¿no? Creo que se ha sabido adaptar muchas veces, o al menos en estos últimos tiempos, se ha sabido adaptar a lo que tenía. Es decir, por ejemplo, en Burgos, en Cartagena, viendo que su plantilla no tenía los recursos que podía tener esa plantilla de Levante, apostó por un fútbol algo más defensivo, reduciendo espacios, cerrando bien líneas. No, me explico, ¿no? Creo que Julián Calero al final es un entrenador que en función de lo que tiene va a apostar por un fútbol más ofensivo o más defensivo, achicando espacios, reduciendo completamente esos espacios, y yo creo que aquí en Oviedo, debido a que el Real Oviedo a priori puede tener una buena plantilla, podemos ver una mezcla, ¿no? Momentos de bloque medio y momentos también de querer ser dominantes y de querer tener la pelota, pero creo que no vamos a ver a lo mejor esa insistencia que hemos visto con otros entrenadores de ser un equipo que de manera, por llamarlo de una manera, sí, terca, de manera terca, busca prácticamente de una manera incesante el hacerse con la pelota. Creo que Julián Calero no está, o sus equipos no están obligados a tener ese funcionamiento dentro de los encuentros. ¿Lo considero algo bueno? ¿Lo considero algo malo? Yo generalmente soy más de ese perfil de entrenador que apuesta por dominarte los partidos, por enfrascarte al rival, pero es verdad que Julián Calero apuesta muchas veces por un fútbol de transición. Se ha hecho muy famoso, ¿no?, ese cuadrado que establece en fase defensiva entre el doble pivote y los delanteros, es decir, tenemos a los dos atacantes y luego a los dos pivotes, reduciendo mucho esos espacios, bloque medio, tampoco es de echarse súper atrás, no penséis ahora que es aquí Cervera, ¿no?, cuando llegó al Real Oviedo, es un entrenador con algo más de o que busca tener algo más de protagonismo en fase ofensiva, no busca tampoco esa defensa a ultranza, esa defensa súper atrás, súper replegada, no es eso tampoco los equipos de Julián Calero. Por lo tanto, veremos cómo se desarrolla esta pretemporada primero, donde ya podremos observar, visualizar a qué pretende en este Real Oviedo Julián Calero, qué es lo que desea. Al final tienes futbolistas, yo creo que para transitar, por ejemplo Hassan y La Echeira son jugadores con capacidad para ello, especialmente Hassan, no tiene un gran desborde que salta a la vista. Veremos la posición delantero centro que a priori puede parecer un poquito huérfana. El medio del campo también, vamos a ver qué nombres van llegando, ¿no? Extremos tienes, es decir, creo que puedes tener tanto para apostar por ese juego de posesión como para apostar por ese fútbol de transición. A mí lo que me sorprende un poquito es
los estilos que han salido en estos últimos días. No hemos hablado de Iván Ania, hemos hablado del Toto Berizzo, hemos hablado de Julián Calero, pero no acabo de ver, por ejemplo, entre Julián Calero o entre Berizzo o esto, ¿cómo se llama? O Iván Ania, esa, esa, esas similitudes, ¿no? Entre Iván Ania y Toto Berizzo sí, pero entre Julián Calero y Iván Ania barra Toto Berizzo no acabo de ver esas similitudes, no las acabo de ver. Entonces al final el Real Oviedo ha decidido apostar por un entrenador diferente a lo que podía ser el Toto Berizzo y Iván Ania, que ahí sí que podían compartir más rasgos, ¿no? Más aspectos en su fútbol. Julián Calero es un entrenador diferente. Al final, si lo tenemos que comparar con los últimos entrenadores que han pasado por la capital, diría que está más cerca de ser ese Belko Paunovic que de ser ese Calleja o de ser ese Luis Carrión, ¿no? Vamos a ver, porque como ha demostrado Julián Calero, ha sido un entrenador que se ha adaptado a lo que tenía, y creo que eso también es algo positivo y algo bueno, y que veremos si después de su paso por el Levante cambia su filosofía, su forma de ver el fútbol, si implementa otras cosillas. Vamos a ver si el Real Oviedo pretende jugar con dos delanteros centros, con uno, porque eso son cosas que también pueden ir variando en función de lo que te fiche en el mercado de verano. Me parece buen entrenador, sin duda es un muy buen entrenador para la segunda división. Ya en primera división estamos hablando de otra cosa, pero para lo que se busca en los equipos de segunda división, creo que ha demostrado con creces en muchos momentos ser un buen entrenador, acertando en sus etapas en su etapa en Burgos, en su etapa en Cartagena, y ya luego pues en equipos inferiores, y luego en el Levante también en segunda división fue capaz de dotarle al equipo de unas de unas cualidades, de unas aptitudes que otros equipos no eran capaces de cristalizar sobre el verde, y esto realmente es positivo, ¿no? En esa etapa en primera división con el Levante, es verdad que vimos a veces a un Levante algo frágil, algo endeble, y eso al final acabó pasando factura, ¿no? Un Levante donde se encontraban jugadores como Carlos Álvarez con muy buen pie, como Etayón, que empezó muy bien la temporada, jugadores que tenían cierto talento, y que creo que aquí en el Real Oviedo también va a haber jugadores, no sé si de ese nivel, porque eso en cierto modo puede parecer jugadores de un nivel ya de primera división, y no sé si el Real Oviedo, o creo que en el vídeo de hoy no toca comentar si el Real Oviedo tiene ese perfil de futbolistas, que creo que sí que tiene jugadores que podrían estar la próxima temporada en primera división. Por ejemplo, uno de ellos es Ilia Cheira. Tampoco hay muchos más nombres, ¿no? Pero Aaron Escandel puede ser otro. Es decir, hay algún nombre que sí que podría estar en primera división, pero creo que Julián Calero es un entrenador que ha demostrado en los diferentes equipos en los que ha estado, en segunda división en concreto, optimizar esas piezas y sacar jugo de ellas. Entonces creo que aquí en el Real Oviedo puede haber motivos para pensar que puede salir bien. A priori, ¿es el entrenador que más me gusta, que más me entra por el ojo? No lo es. Yo, de hecho, a mí Iván Ania me apetecía mucho ver a Iván Ania en el Real Oviedo y verle como técnico del equipo Carballón, ya no solo por ese tono romántico, ¿no? De que vuelva al Real Oviedo y de que vuelva al club de su vida, sino por lo que había hecho en Córdoba. Creo que era un entrenador que estaba haciendo bien las cosas, pero ya sí, porque está haciendo bien las cosas, porque el fútbol para mí era muy, muy atractivo, porque creo que estaba cuajando claramente en el proyecto blanquiverde, en el equipo andaluz, en la capital, en el equipo de Córdoba, ¿no? Y creo que honestamente podía tener un buen papel aquí en el Oviedo. Luego había que verle. Creo que Calero, como decía, es una pieza diferente, es un entrenador diferente a eso que podría estar buscando también el grupo Pachuca, pero que creo que puede haber motivos para pensar que lo haga bien. Os leo en comentarios, ponerme vuestra opinión. Va a tener piezas interesantísimas para poder construir un buen proyecto, para poder desarrollar los partidos como quiera. Vamos a ir hablando a lo largo de estos próximos días sobre qué es lo que le puede dar Julián Calero a este Real Oviedo, pero a priori yo diría todo esto, ¿no? Todo esto acerca de este entrenador experimentado, de un entrenador que ha hecho las cosas muy bien en segunda división en diversos proyectos, y eso habla de que probablemente no haya sido casualidad. Y cuando algo no es casualidad, por algo será, ¿no? Por algo será, porque es un entrenador que puede tener ciertos fundamentos que es capaz de plasmarlos sobre el verde. Es decir, cosas que le puede aportar a este Real Oviedo, y vamos a ver cómo le sienta este cambio al Real Oviedo
después de haber apostado por unos entrenadores como han sido Calleja, como han sido Carrión, como han sido Almada, quitando ese paso de Veljko Paunovic que fue breve, ¿no? Pero vamos a cambiar probablemente a otro tipo de entrenador, aunque, como decía, habrá que ver si se acaba adaptando a otro estilo de fútbol, ya que a veces los entrenadores son capaces de evolucionar y de medrar, ¿no? Así que lo iremos viendo, pero vamos a ir ahora con esa rueda de prensa de Julián Calero. Le iremos comentando por encima y hablaremos sobre lo que ha dicho. Ha hablado sobre cantera, ha hablado sobre esa sinergia con Jesús Martínez. ¿Es buena? ¿Es mala? Pues iremos comentándolo todo aquí en el vídeo de hoy. Y recordar que se agradece que os suscribáis y que reventéis el botón de likes. Así que vamos con esta rueda de prensa. A ver, que lo pongo. Bueno, aquí se iniciaba el tema todo este de la presentación. Firmas, supongo. Y aquí comienza. Cuando queráis comenzar con las preguntas, compañeros, o Julián, si quieres arrancar tú con un mensaje. Buenos días a todos. Bueno, pues gracias, presidente. Gracias a toda la gente que nos está acompañando hoy, a todo el personal del club que han tenido a bien acompañarnos en este día importante para nosotros. Importante porque, por ejemplo, Roberto y yo nos reencontramos con el club. Nos reencontramos con la ciudad, nos reencontramos una década después con mucha gente, ¿no? Y ha sido un momento muy bonito. Así que a todos los que nos habéis dado la bienvenida, pues muchísimas gracias, ¿no? Y antes de que preguntéis lo que creáis oportuno, decir que ayer lo comentaba, venimos con las mochilas cargadas de ilusión. De energía positiva, y la vamos a intentar transmitir al club. Sabemos que se viene de un año complicado y cuando se viene de años complicados hay que saber resetear, hay que saber pasar el parabrisas y volver a seguir hacia adelante, y creo que esa es nuestra intención. Sabemos que van a venir momentos de dificultad, que la temporada, como no puede ser de otra manera en segunda división, son muy complicadas, pero venimos con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de acompañaros en el viaje, de que vayamos todos juntos y de que haya una palabra por encima de todas: humildad, lo que ha sido siempre Oviedo, una ciudad humilde pero orgullosa de su sentimiento, y esa humildad tenemos que trasladarla al campo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con sacrificio, con una idea de juego, para que todos puedan disfrutar viendo a su equipo competir, pero con la palabra humildad en grande. La voy a llevar toda la temporada por bandera. Creo que es fundamental, y si lo logramos va a ser un punto clave. No tengo que hablar de nuestra afición, que es extraordinaria. Si algo no falló el año pasado fue la afición, eso seguro. No estoy dentro para saber qué fue lo que pasó, ni me interesa, ni ese es mi cometido a día de hoy, pero lo que sí quiero es seguirles teniendo de nuestro lado. Que sepan que se tienen que sentir orgullosos de su equipo, porque les vamos a hacer que se sientan orgullosos viéndoles competir cada día, y que vamos a intentar, con esa humildad, con ese esfuerzo y ese trabajo, que ellos quieran venir cada día a ver a su equipo y a sentir su equipo como lo siente. Así que a ellos les doy este primer mensaje de ilusión, pero ellos son los primeros que tienen que ser humildes, sabiendo que vamos a tener muchas dificultades, y que van a venir curvas, y en las curvas van a tener que tener un poco de comprensión, pero estoy convencido de que si vamos todos juntos, jugadores, club, aficionados, ciudad, medios de comunicación, porque tenéis una importancia vital en el mensaje, y si vosotros empezáis a lanzar ese mensaje de energía positiva, de ilusión,
eso va a llegar a la gente y es fundamental para que el Oviedo esté donde todo el mundo quiere que esté, en lo más alto que se pueda, sin duda ninguna. Pero ahora lo que toca es volver a competir como bestias en segunda división y esa es nuestro cometido y a eso hemos venido. Así que muchas gracias a todos. Conmigo van a venir Pedro Hernández por un lado y Roberto Vejero, y bueno, vamos a tener mucha más gente trabajando con nosotros. Hoy en día el fútbol necesita de muchas manos, de muchas cabezas y de muchas almas, pero si juntamos todas las almas nos van a llevar al destino que queremos. Repito, desde la humildad. Bueno, Gracias. creo que antes de seguir con esta rueda de prensa, ¿no? Creo que algo que vimos con Belko ¿Qué tal, Pavlovich era Julián? el Por ser aquí un abajo. orador, ¿no? Pues creo Pablo que Fernández de con la Voz de Calero Asturias, que Onda volvemos Cero, a tener bienvenido una lo primero. figura de buen orador, de un tío Se con cumplen una buena justo ahora 10 retórica. años Bueno, del seguimos. fichaje de Fernando Hierro por el Real Oviedo, al que acompañaste junto con Roberto. Y creo, bueno, Imagino que que es te esperabas. importante ¿Qué ha que sea cambiado el Julián Calero ciertamente entrenador efusivo, desde expresivo, esa fecha de que 2016 sepa al expresar Julián Calero que bien, viene ¿no? ahora? Creo Que es soy más algo mayor, a tener en cuenta. bastante más mayor, me han salido algunas arrugas, el pelo sigue igual, pero bueno, lo que sí he visto es cambiado el club, el estadio, la cantidad de gente que hay ahora trabajando para el club, eso es signo de crecimiento, ¿no? En cuanto a nosotros, pues evidentemente son 10 años más de experiencia, 10 años en los que hemos tenido aventuras complicadas algunas, otras más exitosas, pero en las que hemos terminado de generar un sentimiento futbolístico y en las que, bueno, pues yo creo que esa madurez en la que te vas moviendo pues también es importante, ¿no? Pero lo que no ha cambiado ha sido la ilusión, ¿no? Sigo viniendo con la misma ilusión y creo que nosotros tenemos que transmitir esta limpieza que traemos en nuestras cabezas, tenemos que transmitírsela al resto del entorno. Nosotros venimos limpios, absolutamente limpios, y tenemos que transmitirlo, ¿no? Y bueno, pues eso vamos a intentar. Buenas, Julián, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Oviedo. Ya ayer en el mensaje en redes sociales hablabas de humildad, hoy lo vuelves a recalcar. No digo te asusta, pero te inquieta un poco esa etiqueta de recién descendido, que desde el principio se hable de Girona, Mallorca y Oviedo como candidatos, que pueda chocar con ese intento de humildad que transmites. Eso va a pasar todos los años, siempre los que bajan les colocan como favoritos, pero una cosa es lo que la gente haga en el entorno y otro lo que seamos capaces de nosotros transmitir. Si nosotros somos capaces de transmitir la dificultad que conlleva la categoría y que sin humildad es imposible, pues ya hemos visto otros ejemplos en los que eso no te lleva a buen puerto. Así que no me preocupa, pero sí me ocupa que todo el mundo tenga los pies en el suelo. Aquí nadie regala nada, nosotros vamos a intentar ser un equipo muy competitivo, vamos a armar un equipo, estoy convencido, desde la dirección deportiva y el club vamos a intentar armar un equipo competitivo, pero quiero que tengamos los pies en el suelo y uno ya, otra cosa no, pero como diría Luis Aragonés, tenemos el culo pelado, como los monos, decía Luis Aragonés, que por cierto le he visto ahí en una imagen y es alguien que le tengo un cariño tremendo y si nos equivocamos lanzando mensajes erróneos o hablando de cosas, anticipando cosas que tienen que pasar 10 meses después o que pueden pasar 10 meses después, pues ya estamos equivocándonos. Así que no vengo aquí a vender humo ni a engañar a nadie. Aquí venimos a trabajar, a hacer un buen equipo competitivamente y a buscar los objetivos que nos hemos propuesto. Tiene las por cosas supuesto. muy claras, ¿no? Por lo que parece. Hola Julián, por aquí Cale Hola. González de Radio Asturias Cadena Ser, bienvenido de nuevo. Te pregunto un poco por los fichajes que han llegado hasta ahora. No sé si has tenido tú algo de participación en ellos, si estabas al tanto, hay otros encaminados y bueno, ¿qué pueden aportar también aquí en el Oviedo? No, yo no estaba al tanto porque nosotros firmamos el miércoles a las 12 de la noche prácticamente y pues apenas he tenido tiempo. Sí que era consciente de los fichajes, son fichajes que creo que son muy válidos. Jones, Jacobo, Sáenz, son chicos que pueden aportar y que van a aportar, pero la dirección deportiva es la que está confeccionando la plantilla, evidentemente. A partir de ahora, claro, vamos a tener mucha más cercanía, reuniones, vamos a tocar todos los temas, pero hay un grueso de plantilla que ellos también tienen
y vamos a trabajar sobre ello. Yo me adapto, pero tengo mi idea muy clara de lo que tiene que ser un equipo en segunda división para competir bien, y creo que ellos también. He notado una sintonía buena, he notado una buena sintonía, y eso me hace ser optimista de que vamos en la misma dirección. Seguramente que coincidir al 100% va a ser muy difícil, pero sí que vamos en la misma línea, y estoy contento de lo que se quiere respirar y del tipo de equipo que vamos a hacer. Hola Julián, Miguel Fernández de la Radio Autonómica, bienvenido de nuevo. Déjame que te pregunte por Santi Cazorla, que sabes que tiene que tomar una decisión, al margen de, no sé si has hablado con él o no, futbolísticamente, porque personalmente ya sabemos lo que aporta Cazorla, si futbolísticamente se te adapta para el equipo. A ver, lo que pueda opinar de Santi lo opinamos todo el mundo, ¿no? O sea, es un chico que me parece un futbolista que ha marcado una época, en todos los campos le dan una ovación, o sea que no voy yo a descubrir a Santi Cazorla, porque además es un extraordinario tipo y sé absolutamente todo lo que significa para la gente de Oviedo. Cierto es que todavía no he podido hablar con él, que hablaré, por supuestísimo, porque es alguien importante y la gente importante siempre hay que hablar con ellos. Es que no he tenido tiempo de poderlo hablar, ¿no? No he tenido tiempo ni de hablar con prácticamente nadie, porque ayer fue un día de firmas, de viajes, de mudanzas, de mil cosas, y no he podido prácticamente aterrizar, ¿no? Entonces, pues estoy como con el resto de jugadores, un poco, pues que voy a ir hablando con todo el mundo. Además voy a hablar con todos, pero desde el utillero hasta el masajista el fisioterapeuta, todo el mundo. Todo el mundo va a pasar a hablar conmigo, o yo con ellos, porque creo que es importante. Entonces Santi, que es una de las personas importantes, pues tendremos que ver. Tengo que hablar con él porque no sé muy bien cuál es su planteamiento a día de hoy, pero quiero ser muy respetuoso, lo dijo Jesús hace unas semanas, y yo reitero sus palabras porque las escuché, ¿no? Se ha ganado el derecho a decidir, y ahora a partir de ahí lo que tenemos que tomar es una decisión entre todos que sea la mejor. Hola, buenos días, Mr. Ramón Julio del Comercio. Yo quería preguntarle si habló con Jesús Martínez y si comentaron dos cosas: objetivo y estilo de juego del equipo, porque él es ambicioso con el estilo de juego habitualmente. Sí, claro que habló con Jesús, porque esto es muy interesante. por supuestísimo, y creo que hemos tenido una conversación muy sincera, muy buena, porque los dos creo que somos personas que vamos de cara, ¿no? Yo le expliqué un poco mi sentimiento futbolístico, mis equipos compiten bien, pero también juegan bien al fútbol, tenemos una idea, tenemos automatismos de ataque, automatismos de defensa, pero hay una palabra que siempre va con mis equipos que me gusta, que es, y que la abandero, y que no me hace sentirme mal, todo lo contrario, me gusta el equilibrio, me gustan los equipos equilibrados. Lo que pasa es que algunos confunden el equilibrio con ser defensivo o un determinado. Entonces, a veces también te meten en un estereotipo, o se hace de ti un estereotipo y dices, este es así. Bueno, pues ya está. Pero he estado en el Real Madrid, he estado con Julen en el Oporto, en la selección española, y creo que esos equipos no son dudosos de a qué juegan, ¿no? Otra cosa es qué herramientas tengo para poder jugar en forma de jugadores, lo de herramientas, con perdón para los jugadores, que no lo son jugadores, y qué puedo hacer con ellos, ¿no? Entonces voy a adaptar la idea, el modelo y los automatismos que nos van a exigir para el Oviedo, pero lo primero es que mis equipos compitan bien, y competir bien no es cualquier cosa. Es muy fácil decirlo de competir y es difícil hacerlo. Y a partir de competir bien, nuestro equipo va a jugar bien y la gente se va a sentir orgullosa. Pero eso no pasa en 2 días, ¿eh? Competir bien tiene un proceso, pero va a llegar, porque termina llegando siempre. Muy importante todo esto que dice. Sí, ¿no? hola, buenos días. ¿Cuándo, Juan Rodríguez, de Principado de Televisión, ¿cuándo calcula que se pondría todo en marcha? ¿Cuándo le gustaría comenzar? Esto es algo que atrae al aficionado. Dices, a nivel pretemporada. Sí. Estamos viendo las fechas por el inicio de la temporada, que más o menos está en torno al 15, no, más o menos no, está en el 15, pues entendemos que probablemente los jugadores la primera semana, el día 6 es lunes, probablemente los jugadores pudieran tener las pruebas, si somos capaces de que jugadores tener las pruebas, para poder tener todo preparado para el día 6, poder empezar y tener esas 6 semanas de pretemporada.
pero es solamente un boceto. Te estoy diciendo algo que realmente para mí es más fácil decirte, no lo sé todavía, pero no, te estoy contestando diciéndote por dónde va. Pero puede haber todavía una pequeña variación, pero por ahí va el primer esbozo. Buenas, Julián. Aquí. Ricardo Coto para TPA. Antes de llegar, en alguna entrevista comentabas que tenías varias propuestas. Quería preguntarte por qué has escogido el Real Oviedo y también hablabas ahora del objetivo. ¿El objetivo va a ser regresar a Primera División? Pues esa es una buena pregunta. Dices, ¿por qué lo has escogido? Yo soy una persona intuitiva. Y el alma, el corazón también se lleva, ¿no? Y creo que eso ha sido lo primero, la intuición de tenemos que ir a Oviedo. Creo que uno tiene esas sensaciones, ¿no? Y esa es la primera, esa intuición. Es cierto que he tenido que asumir algunas cuestiones que a lo mejor otros clubes no hubiera tenido que asumir, contractuales, pero he decidido venir. Y hemos apostado por venir aquí porque creemos en el proyecto. Es más, un año renovado. En esa conversación que tuve con Jesús, es su fichaje. No podemos equivocar los pasos. Su contrato. El paso es Segunda División. No hablemos de lo grande, que vamos a jugar a grande, pero cuando toque, no ahora. Ahora no toca. Ahora toca pelear. Ahora toca fajarse otra vez. Todos sabéis lo que es la Segunda División, porque la habéis vivido muchos años acompañando al equipo y sabéis lo difícil que es, y por tanto no voy a equivocar, no voy a vender nada que no crea que puedo cumplir. Lo que sí vamos a hacer es ese equipo competitivo, y los objetivos que nos planteamos son objetivos ambiciosos, eso es evidente. Pero claro, si alguien piensa que vamos a empezar en la jornada 1 líderes y vamos a acabar en la 42 líderes y en la 27 ya estás en Primera División, pues como que no. Vamos a competir bien, vamos a hacer un equipo compacto, vamos a seguir los pasos correctos, y eso nos va a hacer estar donde queramos estar en el último mes de competición, que es sin duda alguna el mes importante. Hola Julián, buenos días. Guillermo Bañó de futbolastoriano.es. ¿Esperas un verano con muchas salidas en el equipo? No es la pregunta para mí, porque son la dirección deportiva, pero probablemente sí que va a haber movimientos. Lo que sí te digo es que va a haber un equipo bonito, un equipo que compita, y los que se queden, los que nos quedemos, los que estemos en el barco, vamos a ir de verdad y vamos a hacer ese equipo bonito. Sí que va a haber salidas y entradas, seguro, porque el mercado es así, porque también hay límites salariales que seguramente el club vamos a tener que respetar, como sabéis que eso es así, eso no se puede variar, y podrá haber salidas y entradas también. Por supuesto que siempre van a ser en función de lo deportivo, pero casi siempre en todos los clubes hay una que pueda ser, o dos, que pueda ser por funciones de límites salariales, de que puedas ajustar los números, ¿no? Vamos a ir a ganador. Yo quiero a los mejores jugadores que se pueda en la plantilla. El club tendrá que pelear las condiciones económicas, pero queremos los mejores jugadores para nuestro equipo, y así lo vamos a hacer, ¿eh? Y además veo decisión, veo ganas y veo que lo quieren hacer. Entonces, lo más importante ahora es que resetee todo el mundo la cabeza, que nuestra afición se vuelva a retroalimentar, y que les quiero ver con ilusión. Les quiero ver a toda la afición con ilusión y a todo el mundo con muchas ganas de volver a empezar la temporada y volver a ver a su equipo competir. Y lo pasado está. Mirar, cuando hay heridas en la vida, dejan cicatrices. Las heridas dejan cicatrices. Esta herida hay que cerrarla, y va a dejar cicatriz, seguro, porque dejan cicatrices, pero la cicatriz no puede condicionar el resto de nuestro camino. Así que vamos a cerrar la herida, vamos a hacer que sea una cicatriz, pero que esa cicatriz nos enseñe el camino de seguir hacia adelante. Hola Julián, bienvenido. Miguel Artategui de Televisión Española. Como decías antes, todavía no te ha dado tiempo a llegar, pero ya dices que vas con cierta sintonía con el club. Me gustaría saber dónde crees o dónde has visto las carencias que puede tener actualmente el equipo. El equipo, bueno, es que ya hablar del equipo es hablar en pasado. Te explico, porque es el equipo de la Primera División que estuvo, ¿no?
He hablado con ellos de algunas situaciones que creo que debemos de mejorar porque el equipo ha tenido unos números en ataque y unos números en defensa y sabemos que debemos de mejorar esos números en ataque, debemos de mejorar algunas cosas y sobre todo debemos de adaptar el equipo. No se trata de las carencias que había antes, sino de lo que tenemos que adaptar el equipo a la nueva categoría, ¿no? Y a hacernos un equipo que realmente esté preparado para competir en segunda, que no tiene nada que ver con competir en primera, absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que vamos a ir paso a paso solucionando, porque los mercados hoy en día son complicados y duran muchísimo, ¿no? De aquí al cierre de agosto pues tenemos mucho margen. ¿Qué tal, Julián? Juan Moreno, de Killer Asturias. Bueno, nada, lo primero que quería preguntarte, en cuanto a los jugadores que siguen de la temporada pasada, que ahora lo comentabas, bueno, hay 4 nombres propios, ya se habló de ellos Jesús el día de la comparecencia, que son, bueno, como bien sabes, Jaisen Hassan, Alberto Reina, Aaron Escandel y Ilias Chaira. ¿Hasta qué punto te parecen importantes la continuidad de estos jugadores, que yo creo que es en los que, bueno, Jesús decía que quería que evidentemente se quedaran, que no se podía saber porque, bueno, como bien dices tú, hay límite salarial, hay cláusulas y todo puede pasar? ¿Cómo lo ves? Pues que los jugadores buenos siempre es importante que se puedan retener, pero hay que ser consciente y sensato. No todos se pueden retener y el límite nos comprime a todos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la suficiente capacidad, inteligencia y intuición para quedarnos con los mejores jugadores posibles, ¿no? Lo que sí vamos a intentar es quedarnos con todos los que podamos buenos. Vamos a ver de cuántos somos capaces, porque esta categoría nos exige de tener buenos futbolistas, nos exige de tener buenos futbolistas y por tanto, claro que son importantes, pero vamos a ver hasta dónde somos capaces de poder retener con esos límites. Es que jugadores con sueldos de primera, en segunda, pues es difícil sostener a muchos. Entonces ahí es donde empieza esa maniobra de la dirección deportiva, de tener esa habilidad para ver cómo entre todos montamos el equipo. Mister, si uno mira la plantilla con la que ascendiste en el Levante y contando también el mercado invernal, fue una plantilla de 22 fichas del primer equipo. Venimos de unos años con plantillas muy largas aquí en Oviedo. ¿Tienes un ideal de número exacto que no te quieres bajar o subir de ahí? Yo creo que tenemos una competición fundamental que es la Liga, una anexa que es la Copa del Rey, y por tanto no me gustan las plantillas muy largas, no me gustan los excedentes, porque eso condiciona 2 situaciones. Una, que hay muchos jugadores que se quedan parados dentro de tu propia plantilla, y 2, que no le das cabida a los jugadores de la cantera. Y todos sabemos la importancia que tiene en Oviedo la cantera. Sé que se está trabajando muy bien, pero si no le abrimos paso es imposible, y la única forma de abrirle paso es que cuando no haya jugadores del primer equipo podamos completarles tanto en entrenamientos como en posibilidad de partidos, en convocatorias, con chicos de la cantera. Siempre me ha gustado hacerlo y siempre ha sido así. Entonces no me gustan para las plantillas excesivamente largas. Otra cosa es un equipo que tenga que jugar una competición europea más la Copa del Rey, como hemos estado en otros equipos, y por desgracia pues tienes que tener plantillas más largas. Esa es mi intención, pero solo es mi intención. Ahí la dirección deportiva es la que va a llevar la voz cantante y el club. Y yo entrenaré a los jugadores y haré el equipo lo más competitivo posible con los que me vayan dando. No hay más preguntas. Si quieres dar un mensaje final, mister. Pues el mensaje final es que, aunque esta es una segunda parte para nosotros, y a veces dicen que las segundas partes son complicadas, yo he visto segundas partes muy buenas. El Padrino 2 era buenísima, Terminator 2 era buenísima, y queremos hacer esa segunda parte buena, queremos hacer esa segunda parte bonita, que vengáis todos con nosotros, que os montéis todos en el barco y que todos juntos hagamos que sentirnos orgullosos de ser Carballón, de ser azul, y de ir todos a una, sea nuestro móvil de esta temporada. Así que, de corazón, encantados mi cuerpo técnico y yo de estar aquí. Muchas gracias, y preparados para las curvas que vienen, que va a ser un viaje largo, pero bonito, con vértigo, pero que lo vamos a pasar bien y vamos a salir adelante seguro. Así que gracias a todos.
Pues Janolando, el camino que debe seguir el Real Oviedo, el camino, según Julián Calero, que debe seguir la entidad carballona. Creo que es una rueda de prensa que le respalda, una rueda de prensa de la que sale bien parado, podemos decir eso. Creo que sale reforzado. Hay entrenadores que en este tipo de circunstancias pueden llegar a sufrir, pero creo que no es el caso de Julián Calero. Antes de cerrar el vídeo, de dar mi pequeña conclusión y de dar mi opinión acerca de esta rueda de prensa, comentar brevemente quiénes formarán el cuerpo técnico o algunos de los nombres que formarán parte del cuerpo técnico de Julián Calero, que ya creo que los nombró en la rueda de prensa, pero bueno, algunos de esos nombres son Pedro Hernández, que es de Madrid también, acompañará por primera vez a Julián Calero tras ser el segundo entrenador de Asier Garitano en el Leganés, Tenerife y Sporting de Gijón. Arrancó la 25-26 entrenando en Mareo, este entrenador, que será el segundo, como decíamos, el segundo de Julián Calero. Luego lo de Roberto Ovejero, que también es de Madrid, no es ninguna sorpresa. El madrileño ya fue el preparador físico de Fernando Hierro en el Real Oviedo en aquella temporada 16-17. Y después acompañó a Calero en el Cartagena y en el Levante, así que continuará estando a los servicios, ¿no?, de este entrenador. Y por último, Jesús Unanua, que tiene contrato en el Club Azul y seguirá en el Requesón, el que es el actual entrenador de porteros, y que parece que está haciendo un gran trabajo, ya que con tan solo ver el rendimiento de nuestros últimos porteros, creo que queda bastante clarito, especialmente lo de Aaron Scandel, que posiblemente esté haciendo un trabajo fantástico Jesús Unanua. Así que quería repasar brevemente cómo queda el cuerpo técnico o parte de ese cuerpo técnico del Real Oviedo, porque seguramente habrá más nombres, analistas, etcétera. Pero bueno, hasta aquí sobre lo que ha salido de ese posible cuerpo técnico. Y por último, quería hacer un breve repaso de lo que fue esa rueda de prensa. Como decía, creo que sale respaldado, creo que sale reforzado, demuestra tener un buen argumento, una buena retórica este entrenador, capacidad de transmitir, que creo que eso no deja de ser importante. Un entrenador que, por lo visto en rueda de prensa, por lo visto en esta conferencia, ha tenido las ideas muy claras a la hora de comunicarlas y de expresarlas a la audiencia, a los periodistas que estaban acompañando este acto. Además, sin dudas, sin momentos de pensarse las cosas mucho, ha ido directo, cortita y al pie. Luego, cuando ha tenido que dar ese discurso, lo ha sabido hacer, y además transmitiendo, y creo que es algo que juega muy a su favor, y aquí tenemos que romper esa lanza a favor de Julián Calero. Sin duda, creo que, como decía, sale muy bien parado después de esta rueda de prensa. Es algo que gusta seguramente a la afición carballona, esa capacidad que ha tenido para transmitir y para expresar lo que quiere ver en este equipo: competitividad, apuesta por la cantera. Es decir, ha hablado sobre diversos temas que gustan al aficionado obetense, que gustan al aficionado carballona, al aficionado de este club, y que es algo que venimos recriminando, ¿no?, a esta entidad, el que se apueste por la cantera. Habla de querer dar ese paso con los canteranos. Tienen que estar luego preparados, pero yo creo que puede haber al menos un par de futbolistas que ya deben entrar en ese rodaje, en esa rueda de jugar con el primer equipo y apostar por esa cantera, por esa gente de abajo que viene haciendo las cosas bien en las categorías inferiores del Real Oviedo. Pablo Agudín, ya sea otro perfil de jugador, como puede ser Joaquín Delgado, etcétera, ¿no? Así que veremos qué nos depara este Real Oviedo, cómo funciona ese Real Oviedo de Julián Calero. Creo que en el vídeo de hoy hemos repasado un poquito todos estos temas que mencioné al principio y que creo que más o menos quedan claros. Así que con esto dejamos el vídeo de hoy. Os agradece que os suscribáis, que reventéis el botón de likes y que deis a la campanita y que compartáis el vídeo. Poner en comentarios vuestra opinión acerca de este entrenador. Así que con esto dejamos el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.